Nuevo Testamento, los Evangelios, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a iniciar dando gracias a Dios para que nuestro corazón esté sensible a la palabra del Señor y cada uno de nosotros aprovechemos bien el tiempo. Así es de que pongámonos en manos de Dios. Mi Dios, aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Padre, por considerarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Y además, Padre, sembrar en nuestro corazón tu palabra. Esa palabra que dejaste por escrito, Señor, para que nosotros podamos instruirnos en ella y sea, Padre, de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 23, ya el penúltimo capítulo. Lucas tiene 24 capítulos y este capítulo 23 tiene 56 versículos. Así es de que vamos a iniciar porque hay enseñanzas que están aquí en capítulo 23 de Lucas. Temas abordados: Jesús ante Pilato. Después Jesús ante Herodes. Jesús es sentenciado a muerte. Pilato entrega a Jesús para crucificarlo. Crucifixión y la muerte del Señor Jesucristo. Y además, por último, Jesús es sepultado. ¿Cuáles son los personajes que intervienen o son mencionados en este capítulo 23? Dice, obviamente, en todos los temas que vimos es Jesús, que siempre está desde el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, siempre está Jesús. Pilato, Herodes, la multitud o muchedumbres, sacerdotes, gobernantes, Barrabás, Simón de Cirene, soldados romanos, dos malhechores, seguidores de Jesucristo, hombres, mujeres, José de Arimatea, sí. Espero no se me haya pasado alguno de los personajes que se mencionan en este capítulo. A manera de introducción, le quiero comentar lo siguiente. Mire, y eso es algo que no es fácil que pase desapercibido. Por naturaleza, nosotros los seres humanos somos falibles. Nosotros los seres humanos, y más sin Cristo o en el ambiente de este mundo, los hombres son manipuladores y también son manipulables. Esos son los seres humanos. Y son corruptos. Esa es la naturaleza del ser humano caído. Y la única salvación es Jesucristo para toda persona. Y este es un principio comprobado objetivamente. No es algo que no se pueda mirar así sencillamente es algo que sale. Pilato y Herodes, precisamente Pilato y Herodes están llenos o están a plenitud en estas características mencionadas. ¿Por qué lo digo yo? Bueno, hicieron con Jesús simple y sencillamente lo que convenía a sus intereses políticos. Esa es la realidad. ¿Cuáles eran sus intereses o cuáles eran sus intenciones? Es no meterse en conflicto ni con sus superiores, ni con la mayoría del pueblo que en este momento, en este punto, exigía que se violentaran las leyes y que se hiciera la voluntad de una multitud somnífera, o sea, que estaba, pues ahora sí que no en sus cabales, somnífera o cautiva, pues a lo que es este mundo. Si observamos en todos los títulos a tratar en este capítulo, vemos a Jesús, es el tema de todo, ¿no? Como le digo, del Nuevo Testamento, Jesucristo es el tema de todo. Del Antiguo Testamento, Jesucristo es el tema de todo. Si no lo has visto, si usted no ha visto a Cristo en el Antiguo Testamento, pues creo que necesitamos pedir a Dios que nos dé la vista. Y lo vemos pues en este capítulo 23, es cumpliéndose pues, o se está cumpliendo la misión
de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, Él dijo, consumado es. Y se cumplió precisamente, se consumó, ¿sí? Y se cumplió la misión del Padre en Jesucristo para toda la humanidad. Reitero, para toda la humanidad, no solamente para unos cuantos. Toda la humanidad tiene acceso al Padre. Toda la humanidad tiene acceso al Padre por medio de Cristo. Vamos a comenzar pues con el desarrollo del capítulo, versículos del 1 al 5. El primer tema que se trata es Jesús ante Pilato. 23:1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, o sea, un rey. Ahora, estas afirmaciones de la muchedumbre son mentiras, ¿no? Porque acuérdese usted y yo leemos y volvemos a leer lo que aconteció y que quedó por escrito acerca de dar tributo al César. Él dijo literalmente: dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Eso fue lo que dijo literalmente. Sin embargo, pues las mentiras el mundo caído se vive de mentiras, esa es la realidad. Diciendo también que él mismo es el Cristo y también un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, esto es, insistían una y otra vez diciendo: este hombre alborota el pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora bien, este hombre dice enseñando por toda Judea, comenzando, alborota al pueblo. Ahora, ¿con qué? ¿Cómo? O sea, concretamente, ¿qué es lo que está haciendo? Obviamente, no hubo respuesta. Y las respuestas que hubieron fueron mentiras. Ese es el hombre, ¿no? El hombre. Cuando quiere justificarse y cuando quiere lograr un propósito, las mentiras es lo que va a salir. Pero el Señor Jesucristo, dentro de su evangelio, dice que entre nosotros los creyentes no debe ser así, porque eso es el mundo es ese, del cual usted y yo salimos, y que la gente debe salir de ahí, porque es pura pantalla, pura fantasía, la ley del más fuerte, la ley del talión, Querétaro contra, ya se fue el otro, contra Jalisco o Atlas, ¿no? Ese es el mundo, ¿no? El ambiente ese, bueno. Pilato era gobernador romano de Judea, región donde estaba Jerusalén, y era conocido por hostigar, o sea, perseguir a los judíos de diferentes formas. Ahora sí que era su hobby, ¿no? Perseguir a los judíos. Este era Pilato. Por ejemplo, tomó el dinero del templo y lo usó para construir un acueducto y afrentó la región judía al traer a la ciudad, o sea, pues pasó por alto y les faltó al respeto a la nación judía, trayendo a la ciudad, estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, imágenes imperiales, o sea, les llenó de imágenes, de insignias para adorar al César, para adorar a los gobernantes. Sin embargo, como Pilato bien sabía, dichos actos podrían acusarle o podrían causarle dificultades. ¿A qué actos? Bueno, a lo que se estaba manejando en el ambiente social en ese tiempo y en ese momento acerca de Jesús. Mire, usted sabe y nosotros sabemos que se lavó las manos, o sea, él se quiso hacer a un lado de las problemáticas. ¿Qué es lo que empezaba a visualizarse ahí? Bueno, si la gente presentaba una queja formal en contra de su administración porque no atendía las necesidades del pueblo, Roma podría destituirlo del cargo. Para ese tiempo estaba, pues, no en una buena relación con Herodes. Pilato, pues, comenzaba a sentirse inseguro en su puesto cuando los líderes judíos trajeron a Jesús para enjuiciarlo. Ahora bien, Pilato tenía dos motivos para mandar a Jesús ante Herodes. El primero, eso le evitaría un caso desagradable a él, o
que se le llamara la atención, que por qué motivo aconteció aquello que trajo mucho revuelo. Y segundo, que fue el principal, su gesto de respeto por Herodes acortaría la brecha entre ambos. ¿Qué es lo que resolvió hacer cuidando sus intereses personales para pues no correr el riesgo de que fuera destituido? Vamos a leer el segundo tema, Jesús ante Herodes. Lo envió a Herodes, o sea, lo consideró. Lucas 23:6. Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. ¿Sí? Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer una señal, o sea, lo que tenía era morbo, ¿no? Por ver, a ver qué hacía. Versículo 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada respondió. O sea, no iba a caer en el juego. Y estaban los principales sacerdotes, que no faltan en la escena, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, o sea, se volvían locos por acusar a Jesús. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció vistiéndole con ropa espléndida. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, lo insultó a Jesús y para burlarse de él lo vistió como si fuera un rey. Y volvió y lo regresó a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, pues se cumplió el propósito que Pilato quería lograr, se cumplió, ¿no? Salvaguardar su pellejo, ¿no? Quería seguir en el poder, en la política, pues. Herodes, ¿cuál era este Herodes? Este Herodes, llamado también Herodes Antipas. ¿Quién fue este Herodes al cual envió Pilato a Jesús? Pues era el que asesinó a Juan el Bautista, nada más y nada menos. O sea, para que usted vea pues, qué clase de gobernador era Herodes. Estaba en Jerusalén, pues, ese fin de semana para la celebración de la Pascua. Herodes fue, ¿sí? Y atendió el caso de Jesús y también, sí atendió, pero también disfrutó burlándose de él. Mire, y con todo esto, que Herodes era un mal gobernador, o sea, y era injusto y tenía todas las características de un gobernador, en aquellos tiempos, le digo, fue quien mató a Juan el Bautista. Bueno, cuando envió, con todo eso, cuando envió a Jesús de nuevo a Pilato, fue con el veredicto de inocente. O sea, inocente, no le encuentro ningún culpabilidad a este hombre, ¿no? Lo mismo que Pilato resolvió cuando le envió a Herodes. O sea, es que yo no encuentro nada en él, pero los sacerdotes, como dice, vehementemente, ¿no? Totalmente desquiciados y somnolientos, ardiendo de odio, de envidia, ¿sí? Contra el Señor Jesús, pues, y siguieron insistiendo. ¿Qué es lo que acontece? Pues vamos a leer lo que viene en el versículos del 13 al 17 de este capítulo 23, Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, mire, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues, después de castigarle fuertemente, 39 azotes, que muchos ahí morían. Y entonces fue lo que les dijo. Le soltaré pues, después de castigarle. Y entonces el versículo 17 habla de un tema que conocemos también nosotros ya, pues que es conocido porque se menciona aquí. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Acuérdense que estaban en la fiesta de lo que es, pues, la Pascua. Y ahí, en premio y también en indulto, pues soltaba un preso, ¿no? En realidad, pues lo que estamos leyendo es que Pilato sabía que debía liberar a Jesús.
Pero la multitud a grandes voces demandó su muerte. De modo que Pilato pues no le quedó otra cosa porque, imagínense, no traía conflicto a la mayor parte de la gente lo que quería. Entonces él dijo, no, pues ¿para qué me meto en problemas? ¿Verdad? Simplemente ahí está, ¿no? Como todo político, pues no quería arriesgar su posición, la que quizás ya estaba pendiente de un hilo y no debía permitir un alboroto más en la ciudad, porque pues posiblemente sería la gota que derramaría el vaso. Además, él mismo, Pilato, vio a Jesús como una amenaza política y no como un ser humano con derechos y dignidad. Como las ganancias eran jugosas, las que él obtenía siendo pues ahí gobernador de Jerusalén, y también pues tenía poder, pues le fue muy difícil arriesgarlo todo lo que tenía él solo por un hombre, ¿sí? Y en lugar pues de ponerse del lado de lo bueno, pues no le representó ningún empacho en actuar totalmente de una manera injusta. Mire, si Pilato hubiera sido en realidad un hombre de valores, habría dado la libertad a Jesús sin importar las consecuencias, pero no lo era. Y hay algo que, si usted pone atención, las consecuencias las sufrió el resto de su vida. A Jesús, pues, lo presentaron ante las autoridades judías, también como romanas, y nunca lo hallaron culpable de ningún delito digno de muerte. Mire, hasta hoy nadie puede hallar falta alguna en Jesús, sea o no sea creyente, no hay falta en Jesús. Pero como en el caso de Pilato, en el caso de Herodes y en el caso de los líderes religiosos y la multitud, siguen, aunque no es culpable Jesús de todo lo que, y saben que no es culpable, sea creyente o no es incrédulo, siguen crucificando a Jesús con sus actitudes. Esa es la realidad. Así de sencillito. O sea, si usted da la espalda a Jesús, está permitiendo que lo crucificaran. O sea, si fuera de las personas que vieran ahí, usted hubiera dado la espalda. Y aunque no gritó o no hubiera gritado, y no está gritando hoy, lo sigue crucificando. Tanto que muchos lo traen colgadito todavía crucificado. Esa es la realidad. ¿Qué aconteció pues en aquel momento que quedó en la historia de la humanidad? Porque esa es una historia de verdad, real, ¿sí? No es una historia ficticia. Bueno, vamos a leer versículos 18 al 25, que lleva por título Pilato entrega a Jesús para crucificarlo. Lucas 23, 18, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. ¿Qué es sedición? Ponerse en contra del gobierno. Y por un homicidio también. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, pero gritando. Yo pienso que hasta saliva le salía de la boca, ¿no? Del odio y crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues con 39 azotes y después le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes, a quien Dios Padre les encargó la obra, su viña, prevalecieron. O sea, pues no le quedó otra a Pilato sino sucumbir ante esta presión, cuidando su cheque. Bueno, entre comillas, ¿no? Cuidando su paga, sus denarios. Entonces, que eran bastantes. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Barrabás, pues, como leímos, formó parte de una rebelión. Además, sí cometió asesinato, pero formó parte de una rebelión en contra de los gobernantes romanos. Sí, eso usted lo puede encontrar en Marcos 15:7. Ahora, Barrabás, como insurgente político, era sin duda un héroe entre algunos de los judíos, porque se puso en contra del gobierno.
Pero es importante comentar que, escuche bien, es importante comentar que a Barrabás lo pusieron en la cárcel inculpado prácticamente de los mismos delitos que acusaban con mentiras a Jesús. Acuérdense, las acusaciones fueron falsas, ¿sí? Ya que su crítica fue contra religiosos que habían abandonado el camino que supuestamente deberían de enseñar al pueblo. Esto es, los sacerdotes también se hicieron políticos. Sin embargo, como todos sabemos que este hecho representa que Jesús, siendo inocente, tomó el lugar de uno que era culpable, lo cual precisamente significa el sacrificio de Cristo. El justo va por los injustos, encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. ¿Por qué dijo esto? Bueno, en otras palabras, lo que dijo el Señor, estaba viendo que estaban llorando. ¿Qué significan pues estas palabras de Jesús? Le está diciendo simple y sencillamente: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes y por sus hijos. Mire, Jesús sabía que solo 40 años después los romanos destruirán religiosas también muchas veces. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto es, si en la gente buena, correcta, hacen estas cosas, imagínense en la gente, pues, que comete un dedito, ¿sí? O se equivoca, o es malo también. Entonces, el versículo 32 dice lo siguiente: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, o el Gólgota, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo creo que ahí ya dijo la mamá de los dos que solicitó, ¿no? Que uno se ponga a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Dirías eso? ¿A la derecha y a la izquierda? Dijo: ¡ay, qué bueno que el Señor me dijo que eso no lo podía exigir yo! No, bueno. Entonces, me imagino que se acordó ahí, ¿no? Imagínate que los dos hijos ahí estuvieran colgados, uno a la derecha, otro a la izquierda. El Señor le dijo: no, no tiene caso, no sabes lo que pides. Bueno, es porque no saben lo que hacen. Y no solamente, pues no saben lo que hacen, sino saben en la que se están metiendo, es la realidad. Bueno. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, pues sálvese a sí mismo. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, a nosotros. O sea, lo mismo que todos los que estaban ahí, incluyendo los sacerdotes también, Respondiendo el otro, ¿sí? El del que estaba al otro lado, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué historia tan más, vamos a llamarle, estrujante en el corazón de todo creyente, en donde se nos muestra la misericordia, el amor infinito e inagotable del Señor Dios y de su Cristo, del Señor Jesucristo. Mire, Jesús pidió a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte. ¿Quién era la gente, repito, que le estaba dando muerte y que no se cansó de insistir hasta lograr esto? O sea, la maldad del corazón del ser humano. Los sacerdotes, nada más, fíjese, nada más.
quienes supuestamente eran líderes religiosos, políticos, bueno, supuestamente eran los líderes religiosos y que deberían enseñar de la fe, bueno, crucificaron al Dios hecho carne. Otro de los que le crucificaron fueron los políticos romanos, los soldados y espectadores. Murió, cuando el Señor Jesucristo murió. Verdaderamente este era hijo de Dios, ¿sí? De acuerdo a Hechos 6:7, muchos sacerdotes se convirtieron en la fe cristiana, ¿sí? Se reconocieron que fueron pecadores, que se equivocaron, que cometieron asesinato, ¿sí? Y así es de que se arrepintieron. En ese momento, todos los que le injuriaban tuvieron parte en la muerte de Cristo. Toda la humanidad tuvo parte en la muerte de Cristo por el pecado, porque el pecado separa de Dios y Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado. Sino que vino a salvar lo que se había perdido, porque Cristo no vino a condenar al mundo, sino vino precisamente a que el mundo sea salvo por él. Todos aquellos que se conviertan a él. Versículos del 44 al 49. La muerte de Jesús. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Sí? Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, esto es, murió. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo vieron lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando todas estas cosas. Al menos los atrios para toda la gente, el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar, y el lugar santísimo donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. En el lugar santísimo pues se hallaba el arca del pacto y la presencia de Dios en él. El velo que se rasgó de arriba abajo era lo que impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista, pero al morir Jesucristo desapareció la barrera entre Dios y el hombre, y ahora todas las personas sin limitación, por medio de Cristo, pueden llegar ahora directamente al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque consumado fue la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículos del 50 al 56. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato, la cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro, o sea, dónde lo habían puesto y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. De hecho, por eso les apuraba a los religiosos de aquella época que se crucificara ya, porque vendría el día de reposo, el día de guardar el tiempo para el Señor. Mire nada más qué contradicción, matando un día antes al propio Señor. Terminamos con lo siguiente. Los propósitos de Dios, iglesia, los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Se cumplieron los que ya acontecieron, se están cumpliendo los que están diseñados por el Señor para este momento, para este tiempo, y se van a cumplir los que Él estableció. Así de sencillo, ni una tul del tiempo de hoy. En el momento que Cristo murió, en ese entorno hubo confusión en todos, en sus discípulos, en todos aquellos que se reunían alrededor de él para recibir sus enseñanzas, hubo confusión. Pero hoy en día, hoy usted y yo, que tenemos el Evangelio completo y por escrito, ya todo está claramente presentado y dejado pues para que toda persona tenga o esté ante la decisión de reconsiderar sus caminos y convertirse al Señor, o seguir crucificándole con sus actos, con sus hechos, con sus acciones.
Seamos de los primeros, iglesia, y mantengamos. Ese es lo que Dios espera de cada uno.